está esperando el hombre de las burbujas y creo que por ahora no le patrocina Freixenet. ¿Qué tal? Daniel Lacalle, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy Me alegro bien. mucho de verte. Igualmente, Muy bueno eso, ¿no? puede ser el hombre de las burbujas. No soy el hombre de las burbujas para nada, por Dios, ¿no? Pero bueno, conviene hablar sobre los riesgos que se generan por la política monetaria, los riesgos que se generan en los mercados financieros, precisamente para evitarlas. Lo bueno de que haya un debate y un análisis riguroso del riesgo es precisamente que cuanto más información hay por parte de los agentes económicos, de los consumidores, de los analistas en general, pues menos riesgo, por lo tanto, de caer en la gran trampa. Vengo un poco asustada porque creo que no hemos salido de la crisis, o hemos salido en falso. Bueno, es parte de lo que comenta el libro, es el hecho de que hemos salido de la crisis con una política que estaba básicamente orientada a perpetuar los desequilibrios. Es decir, que en Estados Unidos, en Japón, en Reino Unido, en Europa, lo que se ha hecho ha sido cubrir de liquidez y bajando los tipos de interés graves deficiencias estructurales. Con ello, bueno, pues ¿qué es lo que estamos viendo? El crecimiento de la productividad es atroz. Estamos viendo que el crecimiento que se genera es un crecimiento muy endeble. En Estados Unidos, la peor salida de la crisis en cuanto a crecimiento de todas las que hemos visto desde las últimas 5 décadas. Yo creo que es cuestión precisamente de hablar de eso, que hemos en mucho salido de la crisis en falso, cubriendo de este chocolate, de este azúcar monetario, muchos de esos desequilibrios que incuestionablemente luego siempre saltan, claro. ¿Es verdad que una máquina de dinero no solucionaría el problema que tenemos? Hombre, por supuesto. Vamos, si crear dinero artificialmente solucionase los problemas, el país más rico del mundo sería Zimbabue, ¿no? Por supuesto que no, claro. La creación artificial de dinero es precisamente la que está detrás de todas las grandes crisis. Nosotros le ponemos un nombre u otro, crisis financiera, de las .com, de no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad son todo crisis financieras y crisis generadas por toma excesiva de riesgo ante la percepción de que no hay riesgo. Las burbujas siempre se crean en los activos que nosotros percibimos que no hay riesgo, por eso se acumula. ¿La economía es un estado de ánimo? Parte de ella no es un estado de ánimo, es la combinación de los estímulos que recibimos todos los agentes económicos en base a lo que percibimos, y eso nos da una idea de si es un entorno atractivo o no atractivo. No lo llamaría un estado de ánimo, digamos, que te levantas por la mañana y hoy me siento feliz, sino que vamos combinando y acumulando información y estímulos por parte de todos los agentes económicos que nos indican si las cosas están yendo realmente mejor o peor. Pero los políticos sí manejan la economía como un estado de ánimo de los ciudadanos, los quieren tener contentos. Eso sí, los políticos tienden a pensar que el dirigismo y perpetuar los desequilibrios o regar de aparentemente dinero nos va a mantener más contentos. Bueno, pues la evidencia en tantos países es que no. Cuando miras un ejemplo como es el de Japón, ¿verdad? 2 décadas de políticas ultra expansivas, tipos cero y tal, y todavía viene algún economista y dice, no entiendo por qué los japoneses no consumen más, no se endeudan más, porque no tienen amnesia, porque no son tontos, porque saben que lo que está ocurriendo no es que todo vaya fantásticamente bien, sino que se están perpetuando muchos desequilibrios vía endeudamiento que luego siempre pagan ellos, ¿no? Hay épocas en las que sí puede haber una percepción excesiva de riesgo o excesiva de euforia, que normalmente viene también de otros estímulos, ¿no? Cuando aquí nos decían, no, es que la gente está demasiado deprimida, demasiado preocupada. Un momento, la gente no está preocupada o deprimida por tonterías, está escuchando constantemente en la televisión que hay un desorientado que dice que hay que salirse del euro, te garantizo que va a ahorrar todo lo que pueda y a ser lo más conservador. Pueden estar más o menos equivocadas, pero no son decisiones colectivas incorrectas. No es verdad que los ciudadanos estén ahorrando demasiado, no es verdad que las empresas no inviertan lo que quieren, no hay ninguna evidencia de que los ciudadanos, de que las empresas no estén tomando las decisiones económicas que ellos consideran correctas. Ahora, que sea
alguien que no tiene ningún riesgo y que no toma ningún riesgo, el que decida, hombre, por favor, Nuria, que no gastas lo suficiente, que no te endeudas lo suficiente con los tipos a cero. Bueno, tus razones tienes, claro, ¿no? La historia se repite, tú hablas incluso de los romanos, siempre encontramos la misma solución. Siempre, siempre. Claro, es la más cómoda para los gobiernos. ¿Por qué no han preguntado a los liberales? No, porque no, y aunque les pregunten, porque es la más cómoda. Claro, tú imagínate que tú eres un gobernante y que ante una situación de un desequilibrio en la economía enorme y de grandes problemas tienes que ir al Parlamento a explicar recortes, subidas de impuestos, cambios estructurales en la economía. Y en el camino hacia el Parlamento vas pensando, si hubiera un 20% de inflación, me ahorraba yo esto. ¿Por qué? Porque le echas la culpa, o sea, la inflación no deja de ser un desequilibrio exactamente igual, ¿no? Pero le echas la culpa al enemigo exterior. Los mercados, los mercaderes, lo que sea. La solución más cómoda es el estilo Nerón. No puedo pagar al ejército, entonces voy a añadirle un poquito de metal a los estercios y entonces todo irá bien, claro. Hundes la economía. Y además es muy cómoda. Fíjate que cuando nos vienen y nos dicen ¿cómo puede el gobierno argentino de Kirchner o el gobierno de Maduro, cómo pueden llevar a cabo esa política monetaria sabiendo el destrozo que causa? Porque ellos no lo sufren, lo sufre el ciudadano. Y al ciudadano le echan la culpa, dicen, no, estos son los especuladores. Bueno, la guerra económica, claro, la guerra económica es la que le estás haciendo. El chivo expiatorio. el chivo, como decía, sí, como decía Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Que decía que el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. No sé qué día te hiciste liberal. Yo no sé el día, me acuerdo más o menos de la época, ¿no? Pues recién terminada la carrera, todo el pensamiento económico que yo siempre he recibido y toda la información y todo lo que se estudiaba en la carrera, pues era básicamente pues la glorificación del sector público, por encima de todo las políticas de estatistas, etcétera, etcétera, y el uso del chivo expiatorio cuando no funciona, muy importante, claro, porque claro, te dicen, hombre, Daniel, es que cuando el sector privado no tira, tiene que tirar el sector público, y cuando viene un pinchazo, la culpa no es del sector público, sino del sector privado. Y luego resulta que te informas y vas aprendiendo y vas viendo otras cosas y te das cuenta que la idea mágica de que un planificador central va a cambiar los ciclos económicos por decisión de un Consejo de Ministros o de un gobierno es simplemente ridícula, es de secta, ¿no? Es en realidad como pensar que el líder de una secta, exacto, es tribal, el líder de una secta mesiánica va a invocar junto con todos los demás a la lluvia mientras bailamos y va a llover, ¿no? Pues esa es en realidad esta glorificación mágica de las mal llamadas políticas de demanda, que son políticas estatales, estatistas, ¿no? Cuando usted está llevando a cabo eso mal llamado estímulo, ¿no? Que en realidad es una... ¿Cuánto eufemismo hay? La utilización de las palabras es fantástica. La perversión del lenguaje, el estímulo, fíjate, si piensas en vez de estímulo, despilfarro, qué fácil, y lo rápido que se cambia todo. Fíjate que si tú le dices, mire, nosotros vamos a bajar muchísimo los tipos de interés y aumentar muchísimo la liquidez para que los bancos estén mejor, te indignas. Ahora si dices, nosotros vamos a bajar los tipos de interés y vamos a aumentar muchísimo la liquidez para que baje el paro, ya mejora, ¿verdad? Vamos. Claro, ni uno ni otro es correcto, ¿vale? Porque bajar los tipos de interés y aumentar muchísimo la liquidez casi se lleva por delante a la banca. Fíjate que se dice, el Banco Central Europeo crea dinero. No, el Banco Central Europeo no crea dinero, crea crédito. Es decir, te endeudas. Pero estarás conmigo en que sabemos que esa deuda no se va a pagar. Las deudas siempre se pagan. Otra cosa es cómo. Tú lo piensas desde el punto de vista de esta es la deuda que tengo y entonces voy a ir amortizando el principal como haces tú con un préstamo. Las deudas siempre se pagan, o se pagan con una enorme crisis financiera o con una enorme inflación o con una descapitalización de la economía. Básicamente la tercera es la que estamos intentando crear ahora mismo, tomando de los ahorros, de lo que es capital, etcétera, para sostener
toda la parte más ineficiente vía subvención, es decir, se subvenciona a los sectores de baja productividad a costa fiscal y monetariamente de los de alta productividad. Como dicen en Juego de Tronos, los Lannister siempre pagan sus deudas, sí, no es que las paguen porque no lo hacen, si has visto, no es que las paguen, sino que las pagan y las pagan los ciudadanos. Hablas ahora de la burbuja de los bonos. Sí. Hemos pasado la de la burbuja de la vivienda, la burbuja de los bonos. La misma. ¿Por qué se genera una burbuja como la de la vivienda? Por la percepción por parte de los agentes económicos de que es el activo de menor riesgo. Las casas nunca bajan, lo último que se deja de pagar es la hipoteca, si no compras estás tirando el dinero, no hay suficiente suelo, acabo de volver de París y los pisos son mucho más caros que en Madrid, por lo tanto en Madrid tienen que subir. Siempre están basadas en algo que no es del todo mentira, pero que es muy posverdad, ¿no? Que es la combinación de teorías de la conspiración más ciertos fundamentales mal explicados. Y entonces eso genera la percepción de que no hay ningún riesgo, como ahora. Dicen, oiga, se compra usted un bono de un país muy deficitario, con tasa de rentabilidad negativa. El otro día me llamó un cliente y me decía, es que me han ofrecido un bono que si que le pongo 100 y me devuelven 99. Claro. Y tú dices, es que tiene muy poco riesgo, por eso le devuelven 99. Claro, ahí está el error, ¿no? La idea, que eso no lo cambia ninguna regulación, la idea esta de que la regulación lo va a solucionar todo. Si tú le pones a la gente en la cabeza la idea de que los bonos gubernamentales no tienen ningún riesgo, no es verdad. Que te vayan a devolver esos bonos en una moneda devaluada un 50%, es exactamente lo mismo a hacer impago. La devaluación es una forma de impago y además mucho más onerosa sobre los ciudadanos que se piensan que no, es que si devaluásemos no pasaría nada. Yo les recordaría a cualquier ciudadano español que encima las hemos vivido lo que eran las devaluaciones competitivas. No solamente te subían los precios muchísimo, sino que además tus ahorros valían menos y encima eso de que tus salarios suben es mentira, porque yo las vivía y te subían el sueldo un 0,7% o un 2% y te aumentaban los precios un 7, un 9, ¿no? Qué bonita la metáfora de la película de los hermanos Marx en el oeste, la de Más Madera. Más madera. Mientras queman y van más consumiendo el propio tren en el que van. Claro, más madera. Hay un dibujo animado de plastilina de Wallace and Gromit en la que el perro va corriendo por un raíl en el que va poniendo el raíl a medida que él va pasando, ¿no? Exactamente eso. El correr para estarte quieto es parte de este error de percibir la política monetaria, que es una herramienta y se ha convertido en la única herramienta, y la política monetaria puede ser más o menos cuestionable, pero lo que no puede ser es perenne. Tú, como buen liberal, propones soluciones. Claro, porque es que hacer un libro de problemas, pues para eso no vamos a entrar en una situación simplemente de identificar crisis. Eso es muy de Podemos. Nosotros hablamos de los problemas y luego damos soluciones mágicas, ¿no? No, aquí no se trata de soluciones mágicas, ni muchísimo menos. Otra cosa es lo que a mí me pueda gustar o no gustar, pero ni muchísimo menos decir lo que tienen que hacer los bancos centrales es cerrar. Bueno, yo aquí lo que hago es dar soluciones con lo que tenemos. Yo soy posibilista, como tú bien sabes. Yo no quiero que haya una crisis brutal para que la gente se dé cuenta de lo bueno que es una economía 100% abierta, porque si hay una crisis brutal, la gente no se va a dar cuenta de que lo bueno es más liberalismo, sino que lo que va a querer es más autoritarismo. ¿Has sido capaz de explicar lo que ocurre aquí en España con Cataluña, en Washington? Que has hecho varias entrevistas. ¿Cómo ha sido eso? He hecho varias, en Washington, en Boston, en Nueva York. Hombre, es relativamente fácil explicárselo a un norteamericano, porque un norteamericano entiende perfectamente que si tú te vas mañana a Des Moines, Iowa, te subes encima de un coche de policía con un megáfono, te cae la del pulpo. Eso lo entiende cualquier norteamericano, y es un país liberal, libre, abierto, etc. El día que yo estaba en Washington, el gran debate era sobre los jugadores de fútbol que no se levantaban cuando sonaba el himno y la bandera. ¿Cómo que eso de quemar la bandera? Quemar la bandera a la cárcel. Cuando tú hablas en Estados Unidos y dices, ¿se acuerdan ustedes de los de Luisiana cuando hablaban de que se iban a separar de Estados Unidos porque estaban en contra de la política de Obama? ¿Cuál era el mensaje de todo el resto de Estados Unidos? Primero,
insolidario. Segundo, absoluta y totalmente incorrecto desde el punto de vista tanto económico como político. Tercero, intervencionista, porque ustedes no están pidiendo más libertad, ustedes están pidiendo más estatismo. Y cuarto, profundamente xenófobo y racista. Y lo que es muy triste, no muy triste, sino irresponsable, es que los liberales utópicos caigan en la trampa de defender, y yo tuve un debate con el presidente del Instituto Mises, Jeff Heist, fantástico, en el que le explicaba, mire, es que esto no tiene nada que ver con la secesión liberal. La secesión liberal es separarte del Estado para liberarte del Estado. Esto es, separarte del Estado para crear un Estado todavía más intervencionista. En Estados Unidos se pensaban que los separatistas se quieren salir de la Unión Europea. ¿Qué va? Si esto les encanta a la Unión Europea, si son la epitomía de la burocracia y del intervencionismo. España es uno de los países, es el país más descentralizado de la OCDE. El gobernador de Houston no tiene, en cuanto a capacidad de gestión, ni de lejos lo que tiene el presidente de la Generalitat o cualquiera de los presidentes autonómicos. Aparte de que, como habéis visto, cualquiera que haya visto House of Cards, en el instante en el que te sales de la esta, viene la Guardia Nacional y te quitan los poderes. Pero es que no aparece allí un amigo con un papel. Desde el punto de vista liberal es completamente irresponsable y total y absolutamente inconsecuente centrar el debate en el derecho de secesión sin considerar primero todos los derechos que se están pisoteando en Cataluña, el derecho de asociación, el derecho de hablar en tu propio idioma, de educarte en tu propio idioma, la manipulación, etc. Que no se critique lo que ha sido la política más intervencionista, que no la hemos tenido, mi familia es del País Vasco, nunca hemos tenido un nivel de adoctrinamiento xenófobo tan brutal como el que ha asistido. Pero es que han ganado parte del relato de los hechos, o les hemos dejado ganar esa batalla. Yo llevo viviendo 14 años en Reino Unido. El discurso del victimismo, el discurso de unos contra otros, eso lo vas a tener toda la vida. Nosotros ya tenemos mucho que luchar en España, en la Unión Europea, en el mundo, por aumentar nuestras libertades como para ponernos la alfombra roja de los totalitarios. No, no me vale. Escucho que te gustan las series. A mí sí, bueno, las series, las películas. Una que nos recomiendes, aparte de Juego de Tronos y Oye, House qué of Cards. serie buenísima, buenísima, he visto en Netflix hace poco una serie italiana que se llama Suburra. Ah, no la he visto. Fantástica, ¿Sí? Fantástica serie en Netflix, aparte de... ¿Tiene que ver con la economía o no? Bueno, tiene mucho que ver con la economía, porque es un poco sobre la mafia, las mafias y tal, pero sobre todo es sobre unos enormes planes para la ciudad de Roma, inmobiliarios y la corrupción, etcétera. Gran serie, y otra que por supuesto le recomiendo a cualquiera es House of Cards, que es una de mis favoritas, claramente. Bueno, un poco sobrevalorada, ahí podemos seguir ¿No discutiendo. estás de acuerdo? No, muy bien. Te voy a proponer un brindis sin burbujas para acabar. Sin burbujas, con agua. Muy bien. Hombre, yo no voy a brindar, hombre, esto de brindar Dicen con que da agua. mala suerte. Sí, bueno, pues no chocamos si quieres. Yo creo que aquí nos tomamos un agua estupenda. Un brindis porque se nos quite el miedo a la libertad. Que se nos quite el miedo a la libertad y a la responsabilidad, sobre todo. No nos preocupemos porque el tener responsabilidad y el tener capacidad de gestión no es el problema es pensar que nos van a solucionar todo los que no tienen ningún incentivo en solucionarlo. Bueno.